Una emoción es un estado psicológico complejo que implica tres componentes distintos: una experiencia subjetiva, una respuesta fisiológica y una respuesta conductual o expresiva. Las emociones suelen estar entrelazadas con el estado de ánimo, el temperamento, la personalidad, la disposición y la motivación. Los tipos de emociones básicas presentes en el ser humano son el miedo, la ira, el asco, la tristeza, la sorpresa y la alegría. Las emociones son experiencias conscientes relativamente breves, caracterizadas por una actividad mental intensa y un alto grado de placer o displacer. Por ejemplo, al tener alegría, se tiene una experiencia mental intensa y placer. Una emoción se puede definir como una vivencia de tipo afectivo que es breve pero intensa y que da lugar a cambios en varios componentes del organismo que están interconectados. Ocurren ante sucesos que poseen importancias para la persona y funcionan como respuesta adaptativa. Esta respuesta tiene un desarrollo temporal caracterizado por un comienzo, culminación y finalización. De esta forma, se asocia con un cambio en la actividad del sistema nervioso autónomo. Parece ser que las emociones constituyen un impulso para actuar y pueden ser observadas y medidas: expresión facial, gestos, activación corporal. ¿Para qué sirven las emociones? Las emociones tienen como función perpetuar la especie y regular el equilibrio del organismo. Forman parte de los mecanismos de supervivencia y bienestar del individuo, ya que facilitan su relación con otros, señala el peligro, nos facilita pedir ayuda a los demás, etc. Existen 5 elementos cruciales de la emoción. La experiencia emocional requiere que todos estos procesos se coordinen y sincronicen durante un corto periodo de tiempo, impulsados por procesos de evaluación. Los elementos son: evaluación cognitiva, evaluación de eventos y objetos. Por ejemplo, a una niña le regalan un cachorro y piensa, evalúa, que es muy bonito. Síntomas corporales, componente fisiológico de la experiencia emocional. Tendencias de acción, componente motivacional para la preparación y dirección de respuestas motoras. La niña se comporta jugando y acariciando al cachorro. Expresión. La expresión facial y vocal casi siempre acompaña al estado emocional para comunicar la reacción y la intención de las acciones. La niña sonríe. Sentimientos. La experiencia subjetiva del estado emocional una vez que ha ocurrido. La niña siente alegría subjetivamente. Tipos de emociones. Los tipos de emociones categoriales típicas se propusieron por Ekman y Friesen, 1975, y se conocen como The Big Six, los grandes 6. Son los siguientes. Miedo. Es una de las emociones más estudiadas y que más interés ha generado en los investigadores y teóricos en psicología. Es una emoción que surge ante un peligro real y presente. Se activa cuando nuestro bienestar mental o físico se ve amenazado. Pensar que va a recibirse un daño o se está en peligro. Esta activación tiene como fin dotar de energía al organismo para huir o enfrentarse a lo temido de alguna forma. A veces es difícil definir cuáles son los estímulos que desencadenan miedo, porque esto puede variar en gran medida. Así, cualquier estímulo puede generar miedo. Todo depende del individuo. Un ejemplo de esto son los múltiples y variados casos de fobias. Ira. Estado afectivo de frustración, indignación, rabia, furia, cólera, que surge por sentirse ofendidos por otras personas o cuando dañan a otros que son importantes para nosotros. La reacción de ira es más intensa cuando más gratuito e injustificado sea el daño, provocando sentimientos temporales de odio y venganza. Los desencadenantes más típicos es sentir que nos han traicionado o engañado, o que no obtenemos una meta deseada que veíamos muy cerca. No obstante, puede surgir por casi cualquier estímulo.
Sus funciones son sociales, de autoprotección y de autorregulación. Existen técnicas para controlar la ira y la agresividad. Asco. Se experimenta como una tensión que tiene el objetivo de evitar, huir o rechazar un objeto o estímulo determinado que produce repugnancia. En cuanto a la parte fisiológica, produce una respuesta parecida a las náuseas. Proviene de la investigación de la ingesta de alimentos en malas condiciones o de situaciones insalubres, como mecanismo de supervivencia, ya que esto podría poner en peligro la salud del individuo. Tristeza. Es una emoción negativa, donde el individuo lleva a cabo un proceso de valoración sobre algo que le ha sucedido. Concretamente, se suele desencadenar por la pérdida o fracaso, real o que se concibe como probable, de algo importante para la persona. Esta pérdida puede ser permanente o bien temporal, y también puede experimentarse si otra persona importante para nosotros se siente mal. Algo que destaca en la tristeza es que puede reflejarse en el presente a través de los recuerdos del pasado y la anticipación de un futuro. La tristeza sirve en las relaciones sociales como demanda de atención o ayuda para ser apoyado. Sorpresa. Es una emoción neutra, ni positiva ni negativa. Se da cuando ya hemos predicho lo que va a suceder y, sin embargo, ocurre algo diferente de forma totalmente inesperada. También se define por la aparición de estímulos imprevistos. El organismo se siente desconcertado al haber fracasado en su misión de predecir el mundo exterior y tratar de explicarse a sí mismo qué ha pasado. Tras analizar la información inesperada, debe determinar si el imprevisto es una oportunidad o bien una amenaza. La expresión típica corporal es la paralización, subir las cejas y abrir la boca. Alegría. Es una emoción de valencia positiva, innata, que surge a edades muy tempranas y parece ser útil para fortalecer la unión entre los padres y el niño. Así, las probabilidades de sobrevivir aumentan. Clasificación dimensional. Existe otro tipo de clasificación de las emociones llamada clasificación dimensional. Esta clasificación se basa en la idea de que existe un espacio emocional que posee cierto número de dimensiones, generalmente bipolares, 2 dimensiones, donde pueden organizarse todas las experiencias afectivas que existen. Las 2 dimensiones bipolares básicas de esta clasificación son la valencia afectiva y la intensidad. La primera se refiere a placer versus displacer, y la segunda al nivel de activación o arousal, siendo los extremos alta activación versus baja activación. Por ejemplo, una persona puede sentir mucha alegría, valencia afectiva positiva y de alta intensidad. Existe así un punto crítico en el que, según se esté por encima o por debajo, la experiencia afectiva se clasifica en un polo u otro. Otro ejemplo. La emoción de estar asustado puede clasificarse como de alta activación y displacer, mientras que estar relajado encaja con baja activación y placer. Por otro lado, la sorpresa sería de alta activación, pero de valencia afectiva neutra. Clasificación básicas complejas. Finalmente, hay otra forma de clasificar nuestras emociones básicas o simples y emociones complejas o secundarias. Emociones primarias o básicas, simples. Son emociones discretas que ocasionan patrones de respuestas exclusivos para cada estado emocional ante situaciones o estímulos determinados. Las características que se encuentran en este tipo de emociones son: 1. Expresión facial típica, distintiva y universal. 2. Una fisiología o activación del organismo que es también distintiva. 3. Proceso automático de valoración cognitiva de esa emoción. 4. Hay eventos o estímulos que generan la emoción que son universales. 5. Se dan en distintas especies de primates. 6. Se inicia de forma muy rápida. 7. Su duración es breve.
8. Sucede de manera espontánea. Emociones secundarias. Son mezclas compuestas de distintas emociones primarias y consistirían en emociones con amor, confianza, afinidad, menosprecio, humillación, remordimiento, culpa, etc. A medida que el individuo vive y se desarrollan las emociones, éstas se vuelven más complejas, apareciendo estados de valoración de las propias emociones, sentimientos, recuerdos, conexiones entre categorías de objetos y situaciones o emociones primarias. En este caso, las estructuras del sistema límbico no son suficientes para soportar esa complejidad, pasando a jugar un rol importante las cortezas prefrontales y somatosensoriales.